Las sales son compuestos que se originan a partir de una reacción. Este tipo de reacción, en general, es lo que nosotros en química vamos a llamar neutralización. ¿Por qué es una neutralización? Porque es la reacción que se da entre un ácido y una base, que me da un determinado producto, que en este caso el producto es una sal más agua. Hay una neutralización entre el ácido y la base, y fíjense cómo el ácido es quien aporta el anión y la base aporta el catión, con los cuales se va a formar dicha sal. Fíjense que tenemos ese ácido que está formado por un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro. ¿Alguien se anima a decirme cómo se llamaba este ácido? Primero, ¿qué tipo de ácido era este? Que era un compuesto binario que tenía un átomo de hidrógeno. Uno puede tener dos átomos de hidrógeno. Era un hidrácido. Muy bien, ahí. Ácido clorhídrico. Entonces, el ácido clorhídrico es el que me va a aportar el anión, que es el cloro. ¿Sí? Este cloro se une al sodio y me forma la sal de cloro y sodio, que ya vamos a ver cómo se nombran y demás. ¿Qué pasa con el hidrogenión que libera ese ácido clorhídrico y con este oxidrilo que libera este hidróxido? ¿Se acuerdan este hidróxido, el hidróxido de sodio? Que lo vimos en la clase de hidróxidos, tal vez el más común. Estos dos se unen y me forman el agua. Por eso siempre se dice que en una reacción de neutralización se forma sal más agua. Y esta sal está compuesta por cationes y aniones. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Bien, existen dos grandes grupos de sales. Las primeras son las sales binarias. ¿Qué quiere decir que son binarias? Que son o están formadas solamente por dos elementos. Bueno, y en este caso son sales binarias neutras. Y son las que se originan a partir de la unión de un hidrácido más un hidróxido, que es justamente el ejemplo que acabamos de ver recién, en donde teníamos un hidrácido, que era el ácido clorhídrico, que este ácido clorhídrico se unía con un hidróxido, el hidróxido de sodio, y me formaba esa sal. Esa sal que es binaria, es decir, que tiene dos elementos. Esos dos elementos son un metal, que es el sodio, y un no metal, que es el cloro. Siempre, siempre el no metal, o sea, el catión, va a ser quien le va a estar dando el nombre a ese compuesto. ¿Está? Y además, el metal siempre lo vamos a poner adelante. Ya lo vamos a ir viendo, ya lo van a ir, a todos estos detalles, lo van a ir viendo con la práctica. Pero ya les voy a ir comentando algunas cositas como para que lo vayan teniendo en cuenta. Bien, dicho esto, entonces, vamos a recordar primero qué eran los hidrácidos. ¿Se acuerdan que lo vimos, lo vieron con Roberto hace bastante ya? Los hidrácidos. ¿Qué eran los hidrácidos? Eran elementos que estaban formados por hidrógeno y un no metal. Y ese no metal era del grupo 6 o grupo 7 y era requisito que estén en un medio acuoso. ¿Está? Fíjense acá, yo les puse. Acá están los ácidos, los hidrácidos. ¿Sí? Acá está el clorhídrico, que es el que estábamos trabajando recién, pero tienen, bueno, yo le dije el flúor sí, el oxígeno es el único que no va a estar formando. Fíjense, fluorhídrico, bromhídrico, iodídrico, clorhídrico, sulfídrico, selenhídrico, tellurhídrico y cianhídrico. Acuérdense, sería como un pequeño caso especial ahí. Cuando estos ácidos o hidrácidos se separan, se disocian, es decir, liberan el átomo o los átomos de hidrógeno, se transforman en iones. Y esos iones, más concretamente aniones, tienen nombres propios. ¿Cómo los nombrábamos? Y bueno, ¿se acuerdan que perdón, acá se me fue, la terminación ico la reemplazábamos por uro? Entonces, el ácido fluorhídrico tenía el anión fluoruro. Y son estos aniones los que van a formar, junto con el metal de los hidróxidos,
estas sales. ¿Está? Recién teníamos el ácido clorhídrico, cual dijimos que el cloro era el anión que se unía al sodio para formar ese compuesto, esa sal. Entonces, el ácido clorhídrico liberó el cloro y ese cloro que liberó, que es un anión, se va a llamar cloruro. ¿Sí? Fíjense acá con el ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo se va a llamar? Cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque el cloro hídrico, la parte hídrica, la reemplazamos por uro y, bueno, como el sodio tiene un solo estado de oxidación, es cloruro de sodio. ¿Qué va a pasar con los elementos que tienen más de un estado de oxidación? Por ejemplo, el hierro. Y bueno, va a ser cloruro ferroso cuando el hierro esté con +2 o cloruro férrico cuando el hierro esté con +3. ¿Cómo se va a nombrar en la nomenclatura de stock? Bueno, cloruro de hierro 2 y cloruro de hierro 3. Esto es como la parte más simple de las sales. Pero, como todo en la química y todo lo que venimos viendo, hay siempre algunas pequeñas complicaciones. Vamos a volver a ver la tabla que estuvimos viendo de los hidrácidos. Fíjense que hay 3 elementos en esta tabla que son especiales, que son el azufre, el selenio y el telurio. ¿Qué particularidad tienen? Bueno, que al pertenecer al grupo 6 de la tabla periódica, ¿sí?, por los estados de oxidación que nosotros estuvimos viendo, van a necesitar 2 hidrógenos para formar estos ácidos. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué complicación me puede llegar a traer que estos 3 ácidos, que fíjense que en lo que es el nombre todo es igual que los anteriores, pero tienen 2 hidrogeniones? ¿Qué va a pasar? Que estos hidrácidos, cuando liberen hidrogeniones y capten o se unan al metal del hidróxido, puede ser que liberen uno solo o los dos. Por eso tenemos la otra variante de estas sales binarias, que son las sales binarias ácidas. ¿Sí? Las anteriores eran las sales binarias neutras, y estas son las sales binarias ácidas. ¿Por qué son ácidas? Porque conservan dentro de su estructura un átomo de hidrógeno. Y obviamente se forman únicamente con esos 3 elementos: el sulfuro, el seleniuro y el telururo. Por ejemplo, fíjense, el potasio. Tenemos el ácido sulfídrico, que tenía 2 hidrogeniones, liberó uno y ese espacio lo ocupó el metal, que es el potasio, pero se quedó con uno. Entonces, al momento de nombrarlo, vamos a decir que es un sulfuro ácido de potasio. Es ácido porque todavía conserva ese átomo de hidrógeno. Fíjense ¿cómo se va a llamar? Bueno, se va a llamar sulfuro ácido de calcio, por ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo, bueno, va a ser seleniuro ácido de sodio. Y por último, telururo ácido de sodio. Yo les dije hoy que había 2 grandes grupos de sales. Les dije que estaban estas sales binarias, que son, digamos, las más fáciles de formular. Simplemente teníamos que agregarle a la palabra, sacar la parte hídrico del hidrácido y cambiarla por uro, y el elemento, como veníamos formulando todos los otros compuestos. Si tiene un solo estado de oxidación, se pone del elemento, y si tiene más de uno, le ponemos al final O el más chico y con el más grande. ¿Está? Si el caso de esos 3 elementos, que eran el azufre, el selenio y el telurio, liberaban un solo hidrogenión y se quedaban con uno, le poníamos entre medio la palabra ácido, que son estos ejemplos que tienen ahí en la pantalla. Vamos a la otra parte que es más complicada, que son las oxosales. Y también vamos a tener oxosales neutras y oxosales ácidas. Las oxosales neutras son las que se originan a partir de la unión de un oxácido y un hidróxido. Y por eso se llama oxosal. ¿Qué particularidad van a tener? Vamos a ver con un ejemplo. Fíjense, ahí tenemos un oxácido que reaccionó con un hidróxido, de nuevo el hidróxido de sodio, y lo vamos a usar en la cursada muchísimo, para formar esta sal. ¿Está? ¿Qué particularidad tiene o qué diferencia tiene con la anterior? Que ya no es binaria, sino que además del metal
y el no metal tiene oxígeno. Y justamente de ahí que se le llame oxosales, ¿tá? Porque conservan el oxígeno. El oxígeno que, por supuesto, viene de lo que era el oxácido. ¿Cómo se llaman estos compuestos? El hidróxido de sodio ya lo sabemos. ¿Cómo se llama ese oxácido? A ver si alguien ayer logró captar algo de toda la clase, se anima a nombrar a este compuesto. Mientras ustedes piensan, yo acá arriba le voy poniendo los estados de oxidación. Fíjense, el oxígeno iba a tener -2, o sea, 2 acá. 2 por 4 tengo 8 cargas negativas. El hidrógeno siempre tiene 1, o sea que acá tengo 2 positivas. Y si tengo 8 negativas y 2 positivas, el azufre acá está con +6. Sulfúrico, muy bien, te ganó un punto más. Es el ácido sulfúrico, porque está con 6. El más chico, ¿se acuerdan que formaba? Era el sulfuroso. El hidróxido de sodio ya lo saben de memoria. Ahora nos falta saber esa sal que se formó con esos dos elementos, con el metal, el no metal y por supuesto el oxígeno. Para nombrarlo, vamos a recurrir a la regla que ayer les enseñó Roberto. No sé si se acuerdan, que eran el oso bonito o oso chiquito y el pico del pato. No sé si la tienen. ¿Por qué, para los que no estuvieron, por qué usábamos esta regla memotécnica? Porque íbamos a reemplazar en la terminación del oxácido el oso por el hito y el ico por el ato. Todo esto lo vamos a ir viendo bien en la práctica. Entonces, si yo tenía el ácido sulfúrico, y se acuerdan que el no metal era el que me daba el nombre de esa sal, y el pico del pato tenía que acordarme yo, pico del pato. Entonces, si cambio ico por ato, esto va a ser sulfato, porque cambié del sulfu, cambié el ico por el ato, sulfato. ¿Y sulfato de qué? Y bueno, de sodio, porque el sodio, ¿se acuerdan que tiene un solo estado de oxidación? Entonces es sulfato de sodio. Vamos a ver algunos ejemplos más. Fíjense este otro compuesto. Primero, vamos a ver si logramos nombrar este oxácido. A ver si hay algún valiente que lo logre identificar. Tenemos el nitrógeno, vamos a hacerle los estados de oxidación. El oxígeno siempre va a tener 2 negativos, entonces 2 por 3 tengo acá -6. Y el hidrógeno tiene 1 positivo. Entonces, -6 más 1, acá está con +5 el nitrógeno. Exacto. Es el ácido nítrico. Todos estos ácidos, como se acuerdan que Roberto les dijo cuando les explicó las formulaciones y la nomenclatura, que hay compuestos que vamos a utilizar prácticamente siempre lo que es la nomenclatura tradicional. Y son estos casos comunes, ¿sí? El ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el hidróxido de sodio. Son todos los compuestos que vamos a usar muchísimo en la cursada y que normalmente los nombramos con la nomenclatura tradicional. ¿Sí? Es el ácido nítrico. Y a ver el hidróxido. A ver quién me nombra ese hidróxido, cómo se va a llamar. Acuérdense que el hidróxido siempre tenía una carga negativa, entonces 3 por 1 es -3, el hierro acá está con +3. Y el hierro podía estar con 2 y podía estar con 3. Entonces, si es el más grande, ¿cómo va a ser? Ahí es hidróxido férrico, dice Silvia. Muy bien, es el hidróxido férrico. Entonces, vamos a nombrar la sal. Fíjense, primero va el no metal, que es el que me va a dar el nombre, que viene del ácido nítrico. Entonces vamos a tomar la palabra nítrico y le vamos a cambiar la terminación. Y como era el pico del pato, ico lo cambiamos por ato. Entonces, nitrato.
¿Nitrato qué? Nitrato férrico. Nitrato férrico. ¿Qué pasa con el otro hidróxido que podría formar el hierro, que era el ferroso? Y bueno, también va a ser nitrato, pero ferroso. Acá yo les puse algunos ejemplos más. Fíjense, sulfato, nitrato, perclorato, nitrito, hipoiodito, y eso me van a formar las sales. Ahora vamos a ver algunos de estos. Acá tienen cómo se formulan, ¿sí? Fíjense que en el caso de tener varios, ponemos el estado de oxidación del no metal. Por eso yo les decía que en general las sales casi siempre las nombramos con el sistema tradicional porque es más, en definitiva, es más simple. Tenemos que ponerle el estado de oxidación con el que está. O sea, tenemos que poner el no metal, todo terminado en ato siempre, el no metal terminado en ato siempre, y entre paréntesis el estado de oxidación con el que está. De el elemento y el estado de oxidación con el que está. ¿Sí? Es más complicado. Por lo menos los compuestos más simples, que es lo que ustedes van a usar. Vamos a ver algunos de acá. Por ejemplo, vamos con el perclorato de aluminio, que parece complicado. Vamos a analizarlo un poquito antes de seguir. ¿De dónde se va a originar este perclorato de aluminio? Y bueno, dijimos que primero se nombraba el no metal, que es el cloro, que está en forma de, acá, perclorato. Y yo sabía que por el pico del pato, pico se cambiaba por ato. Entonces, si acá este ion termina en ato, quiere decir que el ácido, ¿cómo se llamaba? Si la sal es perclorato, ¿cómo se va a llamar el óxido, el ácido del que vino ese perclorato? Si se acuerdan que por el pico del pato yo cambiaba ico por ato, es el ácido perclórico. ¿Y se acuerdan que per era con el estado más grande de todos estos elementos? ¿Se acuerdan que esos halogenuros que trabajaban con 4 estados? Entonces acá, ¿sí? Es el estado de oxidación más 7, el más grande, porque viene del ácido perclórico. Vamos a escribirlo acá abajo. Es el ácido perclórico. Fíjense que acá yo volví para atrás. Yo sabía que en la sal terminaba en ato, entonces el ácido terminaba en ico, por el pico del pato. Bien, tengo 7, el cloro por el per. Este per me quiere decir que está trabajando con el estado de oxidación más alto, que es 7. Entonces, si acá tengo 7, el hidrógeno va a trabajar con 1 y el oxígeno con menos 2. ¿Se acuerdan que esto tenía que ser par? ¿Por qué tenía que ser par? Porque el oxígeno trabajaba con 2. Entonces, si tengo 7 cargas positivas, 8 cargas positivas, necesito 8 cargas negativas. ¿Cómo lo obtengo? Con 4 átomos de oxígeno. Y ahí me queda formulado el ácido perclórico. Bien, ya tengo una parte. Ahora vamos a ver la otra parte, que es el aluminio. Yo sé que este oxácido se une a un hidróxido de aluminio. O sea que sí o sí tengo aluminio, tengo oxígeno y tengo hidrógeno. ¿Cuántos estados de oxidación tiene el aluminio? Uno solo, más 3. Y este oxidrilo tenía siempre menos 1. Entonces, si tengo 3 cargas positivas, voy a necesitar 3 cargas negativas. ¿Cómo las obtengo? Multiplicando por 3 el oxidrilo. Y ahí ya obtuve el segundo componente en la formación de esta sal, que es el hidróxido de aluminio. Por la unión de estos dos elementos, ¿sí?, obtengo esa sal, el perclorato de aluminio. Fíjense, bueno, y acá más agua, por supuesto. Tengo que ponerle el más agua porque ahora vamos a tener que balancear esta reacción. Antes de seguir con el balanceo de la reacción, quiero mostrarles un detalle que tienen que tener en cuenta y que es importante.
Fíjense que acá este oxácido tenía un solo hidrogenión. Entonces, cuando se liberó este hidrogenión, acá este ion, este ion clorato, me quedó con una carga negativa. Porque ese fue un átomo de hidrógeno. Entonces acá este tiene una carga negativa y el aluminio tiene 3, porque ¿se acuerdan que mantiene el estado de oxidación el metal? Por eso tengo un 3 acá abajo, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. El sulfúrico, por ejemplo, si los hago acá arriba, el ácido sulfúrico, ¿se acuerdan que lo vimos recién? Tenía 2 hidrógenos. Entonces, cuando estos hidrogeniones se vayan, el ion sulfato me queda con 2 cargas negativas. ¿Sí? Bien. Si no entienden algo, me paran y lo volvemos a ver. Bien, ya hice la reacción de formación, me falta balancear. Vamos a balancear y con eso ya terminamos. Si ustedes ponen una reacción, esa reacción siempre tiene que estar balanceada. Vamos a ver el balanceo. Tengo un cloro de este lado, 3 cloros de este lado. O sea que ya desde el vamos tengo que multiplicar, lo voy a hacer con otro color, así lo ven mejor. Vamos con verde. Desde el vamos tengo que multiplicar por 3 acá adelante. ¿Se acuerdan cuando vimos reacciones? Porque ahora sí, tengo 3 cloros y tengo 3 cloros acá. Porque este 3 que está acá abajo me está multiplicando al oxígeno y me está multiplicando al cloro. 3 cloros, 3 cloros. Vamos con el aluminio. Tengo un aluminio de este lado y un aluminio de este lado. Está balanceado. Ahora sí, pasemos a el oxígeno y el hidrógeno que dejamos para lo último. Tengo 3 hidrógenos del perclórico y tengo 3 hidrógenos porque este 3 también está multiplicando al hidrógeno y está multiplicando al oxígeno. Entonces tengo 3 acá y 3 acá, son 6 hidrógenos. Y de este lado tengo nada más que 2 del agua. O sea que sí o sí tengo que multiplicar por 3 acá. Vamos a ver cómo me quedó el oxígeno, si me quedó balanceado, que debería haber quedado balanceado. Tengo 3 por 4, 12, más 3 son 15. Y acá tengo 3 por 4, 12 y 3, 15. Y ahí ya la reacción me quedó balanceada. Vamos a borrar acá y listo. Vamos a seguir. Yo les dije que estas eran las oxosales neutras y como en el caso anterior, también hay oxosales ácidas. ¿Está? ¿Qué va a pasar con las oxosales ácidas? Son las que no sustituyen totalmente sus hidrogeniones. Acá tenemos, por ejemplo, ¿sí?, el caso del fosfato, que venía del ácido fosfórico. ¿Se acuerdan del ácido fosfórico que le explicó Roberto al final de la clase? Que en realidad era el ortofosfórico, pero que lo nombrábamos como fosfórico solo. ¿Sí? Que tenía 3 hidrogeniones, ¿se acuerdan? Que era de esta manera, así tenía 3 hidrogeniones y el ion fosfato. Así, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a suponer que se va uno de estos hidrogeniones y lo sustituye por un calcio. ¿Cómo se va a llamar esta sal? Bueno, esta sal se va a llamar fosfato diácido de calcio. Es di acá porque tiene 2 átomos de hidrógeno. ¿Qué pasa si sustituye los dos? Perdón, no. ¿Qué pasa si sustituye 2 átomos de hidrógeno? Bueno, va a llamarse fosfato ácido de calcio. ¿Y qué pasa? Que acá no lo tengo, pero se los voy a escribir. Cuando sustituye los 3 átomos de hidrógeno, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar calcio, me va a quedar fosfato. Y acuérdense que el calcio, ¿qué estado de oxidación tiene? ¿Sí? A ver, fíjense en la tabla. ¿Se acuerdan? Ya esto lo tendrían que saber de memoria. Grupo 2 de la tabla. Siempre está con su único estado de oxidación, que es más 2.
Y el fosfato liberó los 3 hidrógenos, entonces tiene 3 cargas negativas. Tiene 3 cargas, me voy a escribir con -3 mejor, para ser más formal. Tiene este ion fosfato, tiene 3 cargas negativas. Y yo necesito que las cargas negativas y las cargas positivas sean iguales, porque acuérdense que todas las sales son eléctricamente neutras. Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo entre 2 y 3? Bueno, 6. ¿Se acuerdan que lo hacíamos cuando hicimos la parte de reacciones y demás? Cuando vimos óxido, cuando vimos todo, siempre la misma regla. El mínimo común múltiplo entre 2 y 3 es 6. ¿Qué quiere decir esto? Que necesito 6 cargas positivas y 6 cargas negativas. ¿Cómo las voy a obtener? Bueno, multiplicando el calcio por 3 y el ion fosfato lo pongo entre paréntesis y lo multiplico por 2. Entonces, fíjense, fosfato, 2 por menos 3, menos 6. Calcio, 3 por más 2, más 6. Y ahí me quedó formulado el fosfato de calcio. Fosfato de calcio. Y ahí tienen las 3 variantes que pueden tener esas oxosales. ¿Cuál es la diferencia entre estas 3? Y bueno, que estas 2 de acá arriba son oxosales ácidas. Son oxosales ácidas. ¿Por qué son ácidas? Porque tienen en su composición átomos de hidrógeno. Esta, el fosfato de calcio, solo es una oxosal. Perdón que se me fue. La E. Vamos de nuevo. Dijimos que es una oxosal neutra. ¿Está? Esa es la diferencia entre las oxosales neutras y las oxosales ácidas. Bien, y esto es la parte general. Acuérdense de la regla del pico del pato. ¿Cuál es la diferencia entre las sales binarias y las oxosales? Las sales binarias son las que venían de los hidrácidos y tienen solo 2 componentes, el metal y el no metal. Y las oxosales venían de los oxácidos, además del metal y del no metal, tienen también el oxígeno en su composición. Así es como la diferenciamos a simple vista. Vamos a pasar a la ejercitación. Busquen la ejercitación, la tabla periódica, lápiz y papel. Vamos a empezar con las sales de hidrácidos, que son las más fáciles. ¿Se acuerdan? Se originaban a partir de hidrácidos y el no metal siempre era el que me daba el nombre. Primero siempre ponía el metal cuando lo formulaba. Bien, vamos con el ejemplo C, que está este compuesto, esta sal, que es una sal binaria, me doy cuenta porque tiene nada más que el metal y el no metal. Y eso ya me da la pauta de que, más allá de que arriba lo dice, de que es una sal binaria, y al ser una sal binaria, venía de un hidrácido. ¿De qué hidrácido va a venir? Y bueno, fíjense, de un hidrácido que tenía hidrógeno y tenía cloro sí o sí. ¿Está? ¿Cómo se llamaba este? Lo vimos hoy, el ácido clorhídrico. El hierro, ¿de dónde va a venir ese hierro? Va a venir de un hidróxido de ese hierro. Pero, ¿cuál es el problema? Que el hierro formaba hidróxido con 2 estados de oxidación, con +2 y +3. Entonces tengo que ver con cuál de esos 2 está ahí el hierro en el hidróxido. Así que provisoriamente lo dejo. La sal ya sé cómo es porque me la da. Es un átomo de hierro y 3 átomos de cloro. ¿Cómo me doy cuenta con qué estado de oxidación está el hierro? Muy simple. Fíjense acá el ácido, el hidrácido. Este hidrógeno, cuando se me disocia, este hidrácido, el ácido clorhídrico, se me va.
¿Qué quiere decir? Como se fue uno, este cloro me queda con una carga negativa, porque es un hidrógeno en el que se fue y que me sustituyó el metal, o el espacio que tiene para sustituir el metal. Es un solo espacio, porque tenía un solo hidrógeno, por decirlo de alguna manera más coloquial. Si el cloro tiene una carga negativa y yo tengo 3 átomos de cloro, quiere decir que esta sal tiene 3 cargas negativas. Y como tiene que ser eléctricamente neutra, sí o sí, este hierro tiene que tener 3 cargas positivas. Es decir que este hierro tiene un estado de oxidación más 3. Y como el hidróxido siempre tiene -1, necesito 3 hidróxidos. Y ahí ya formulé todo. Vamos a borrarle todo esto. Ahí ya tengo cómo es la reacción. ¿Está balanceada? No sé, vamos a ver. ¿Qué le parece? ¿Está balanceada o no está balanceada? No, ni a gancho. ¿Por qué? Porque ya acá, a simple vista, veo que de este lado tengo un solo cloro y acá tengo 3. O sea que sí o sí, desde el vamos acá tendría que multiplicar por 3. 3 cloro, 3 cloro. Hasta ahí vamos bien. Hierro, tengo uno de este lado y uno de este lado. Estamos bien. Vamos a ver ahora el hidrógeno y el oxígeno, si está balanceado o no. Hidrógenos tengo 3 del ácido y 3 más del hidróxido, son 6, y acá tengo nada más que 2. Entonces también tendría que en principio multiplicar por 3 acá. Ahora sí, fíjense, tengo 3 y 3, 6, 2 por 3, 6. El hidrógeno está, me está faltando el oxígeno. Vamos a ver, acá oxígeno tengo 3, ¿sí? Porque estos se acuerdan que multiplicaba acá y multiplicaba acá. Entonces tengo del lado de los reactivos 3 oxígenos y de este lado también tengo 3 oxígenos. O sea que está balanceado. Estamos balanceados. Esto se va, esto se va. ¿Qué nos queda hacer? Y bueno, nombrar el compuesto. Dijimos que este era el ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. Y que cuando formulábamos sales binarias, ¿se acuerdan que esa terminación hídrico la reemplazábamos? ¿Por qué reemplazábamos esa terminación hídrico? No, eso era, Marcelo, en las oxosales. Esto es una sal binaria. Porque acordate que cambiábamos pico de pato u oso chiquito. El hídrico no estaba ahí. Ahí está, uro, por uro. Entonces este cloro que me queda solito, como un anión, es el anión cloruro. Uro. El hídrico lo cambio por uro. Entonces yo ya sé que esta sal es un cloruro. Cloruro. Y tengo el hierro, que está con estado de oxidación más 3 y viene de este hidróxido. ¿Cómo se llamaba este hidróxido? Que estaba con el hierro con el mayor estado de oxidación. ¿Se acuerdan que lo vimos hoy? Era el hidróxido férrico, muy bien. Hidróxido férrico, porque está con más 3, que es el más grande. Termina en ico. Entonces este cloruro, si el hierro por supuesto mantiene su estado de oxidación, el cloruro va a ser férrico. Cloruro férrico. Y esa es mi sal. El sistema de Stock, cloruro de hierro 3, ¿está? Porque acá el no metal, como viene de un hidrácido, y los hidrácidos siempre tienen el mismo estado de oxidación, el no metal. ¿Está? No es necesario que lo pongan. ¿Alguna duda de este? Vamos a hacer uno más.
¿Seguimos? Seguimos entonces, bien. Vamos con el D. También me doy cuenta que es una sal binaria al toque, porque tengo un metal, que es el zinc, y un no metal, que es el bromo. Bien, entonces, el no metal es el bromo, ¿qué quiere decir? Que viene del hidrácido que formaba el bromo. ¿Cómo se llamaba ese hidrácido que formaba el bromo? Era el ácido. ¿Cómo terminaban los hidrácidos? Era ahí está, con terminación ico, o sea, ácido, ico no, hídrico, perdón, ácido bromhídrico. Hídrico, ácido bromhídrico. Este hidrácido en las sales binarias se combinaba con un hidróxido. ¿Qué hidróxido? Un hidróxido de zinc. Vamos a ver en la tabla periódica el zinc. ¿Cuántos estados de oxidación tiene el zinc? Bueno, tiene uno solo, que es más 2. O sea que yo ya sé que acá el zinc está con más 2. Este oxidilo tiene menos 1, entonces necesito 2 oxidrilos para que esto sea menos 2. Bien, ya tengo el hidrácido y ya tengo el hidróxido. Y la sal también la tengo, porque es lo que me da como enunciado del ejercicio. Es esta. Bien, fíjense que acá en la formulación necesito 2 bromos. Ya lo vamos a ver eso. Cuando este ácido bromhídrico se disocia, o sea, se separa del hidrógeno, este hidrógeno se va, me queda con una carga negativa, ese anión. Y el zinc, recién lo vimos, siempre tiene más 2. Entonces, si el zinc tiene más 2 y este bromuro, ¿se acuerdan que este hídrico lo reemplazábamos por uro? Este bromuro tiene una carga negativa. Entonces, 2 por 1 menos 2. Necesito 2 átomos de bromo. Porque las sales, como les vengo repitiendo, son eléctricamente neutras. ¿Está? O sea, tengo que tener la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. Vamos a ver si está balanceado antes de seguir. A ver, vamos a ver. Bromo tengo 1 y acá tengo 2. O sea que ya desde el vamos, acá necesito un 2 acá adelante. Zinc tengo 1 y de este lado tengo 1. Vamos a ver si podemos balancear los hidrógenos y los oxígenos. Hidrógenos, tengo 2 del bromhídrico más 2 del hidróxido, son 4, y acá tengo 2. O sea que voy a tener que poner un 2 acá adelante. 2 por 2, 4, 2 por 2, 4. Por último, el oxígeno, tengo 2 de este lado, del hidróxido, y acá tengo 2. Y ahí me quedó balanceado. Bien, vamos a ver cómo se llamaba el hidróxido y después ya nombramos la sal. El zinc tiene un solo estado de oxidación, entonces este compuesto va a ser el hidróxido de zinc. Por lo tanto, ¿cómo se va a llamar esta sal? A ver, algún valiente que me la escriba ahí. Bromuro de zinc. Muy bien, bromuro de zinc. Vieron que las sales binarias es cuestión de practicarlas un poquito, pero no tienen tanta complicación. Esto es el bromuro de zinc. Bromuro de zinc. ¿Alguna duda?
Hasta acá veo que venimos medianamente bien. Ninguna, bien, mejor así. Ya van a empezar los problemas, más adelante. Vamos con otro ejercicio. Bueno, los otros siempre, ya saben, les quedan de tarea, ¿sí? Pero se resuelven siguiendo la misma lógica. Vamos al punto 2, los clásicos cuadritos para completar. Yoduro cúprico. Yoduro cúprico. Vamos por parte. Me dice yoduro. Esto termina en uro. Y siempre dijimos que el no metal era el que me daba el nombre y que ese no metal venía de un hidrácido y que la terminación hídrico se cambiaba por uro. ¿Se acuerdan? Entonces, viene del ácido iodídrico. Ácido iodídrico o yodídrico, si le quieren decir. Ácido iodídrico. O sea que tengo el yodo y se acuerdan que, salvo tres elementos particulares, que eran el azufre, el selenio y el telurio, siempre los hidrácidos tenían un solo hidrógeno. Entonces este yodo tiene una carga negativa. Me dice cúprico, o sea que tengo el cobre, o sea que viene del hidróxido cúprico. Y el cobre dijimos que tenía dos estados de oxidación con los que formaban. ¿Se acuerdan? Vamos a ver en la tabla por las dudas, si nos falla la memoria. Elemento 29 de la tabla, ¿sí? Forma con 2 y con 1. Entonces, si termina en cúprico acá, quiere decir que venía del hidróxido cúprico, o sea, del hidróxido con el mayor estado de oxidación. ¿Cuál es el mayor estado de oxidación? El cobre más 2. Entonces acá tiene dos cargas positivas. Por lo tanto, si el yodo tiene una sola negativa, necesito dos yodos. Está 2 por menos 1, menos 2 y dos cargas positivas. Ahí me quedó escrito este compuesto, el yoduro cúprico. Esperen que ahora me confundí. Perfecto. ¿Cómo lo van a nombrar de stock? Y bueno, yoduro de cobre con el estado de oxidación. Vamos con este otro, sulfuro ferroso. Si dice sulfuro, yo ya sé que el no metal es el azufre, y si dice ferroso, ya sé que el metal es el hierro. Lo que tengo que saber es con qué estado de oxidación y cuántos átomos de cada uno voy a tener. El sulfuro viene del sulfídrico. ¿Se acuerdan? Porque hídrico cambiaba por uro cuando teníamos las sales binarias. Entonces viene del ácido sulfídrico. Y se acuerdan que el ácido sulfídrico, al igual que el selenhídrico y al igual que el telurúrico, tenía dos átomos de hidrógeno. ¿Por qué? Porque estos tres elementos no eran del grupo 7 de la tabla, eran del grupo 6. ¿Se entiende? O sea que ¿se acuerdan cuando vimos la clase de los electrones combinables de la última capa y que todos querían completar los 8 electrones? ¿Se acuerdan de eso? Los del grupo 7 tenían 7 electrones, entonces les faltaba uno solo para completar su órbita y cumplir con la regla del octeto. Entonces, con un solo hidrogenión ya la completaban. ¿Qué pasa con los que están en el grupo 6? O sea, el azufre, el selenio y el telurio. Bueno, tienen 6 electrones en la última órbita, o en la última capa. Entonces necesitan 2 electrones para completar esa última órbita. Por lo tanto, requieren de 2 átomos de hidrógeno para formar el ácido. ¿Se entiende esto?
¿Vieron que nosotros al principio con Roberto le dijimos que todo tenía que ver con todo? Y bueno, ahí lo están viendo. Bien, entonces si dijimos recién que el sulfuro viene del sulfídrico, el ácido sulfídrico, y el ácido sulfídrico tenía dos hidrogeniones, quiere decir que este sulfuro tiene dos cargas negativas. El hierro viene de un hidróxido de hierro, y recién vimos que el hidróxido de hierro podía estar formado por hierro con dos estados de oxidación distintos, con +2 y con +3. Si acá me dice ferroso, quiere decir que el hidróxido está con el estado de oxidación más chico del hierro. Y como se mantiene, la sal también va a tener el hierro con el estado de oxidación más chico. ¿Cuál es el estado de oxidación más chico para el hierro? +2. ¿Está? Entonces, el hierro está con +2. Y fíjense, el hierro tiene dos positivos, el azufre tiene dos negativos. No necesito agregar ningún otro átomo, sino que con un átomo de hierro y un átomo de azufre, esta sal ya está eléctricamente neutra. Bueno, la formulación por Stock también va a ser sulfuro de hierro 2 en este caso. ¿Alguna duda acá? ¿Hasta acá? Bien, vamos con este otro ejemplo. Tenemos el bromo y tenemos el magnesio. ¿Cuál es mi metal? El magnesio. Vamos a ver en la tabla el magnesio. Vamos a buscarlo. ¿Sí? El elemento número 12 de la tabla. Pertenece al grupo 2. Recuerdan que eran los elementos o los metales alcalinos terrio. Tiene un único estado de oxidación que es +2. Entonces el magnesio siempre va a estar con +2 acá. Y fíjense, si el magnesio está con +2 y el bromo pertenece al grupo 7 de la tabla, o sea que este bromo viene del ácido bromhídrico. Tiene una carga negativa, por eso tengo dos átomos de bromo por cada átomo de magnesio. Bien, el no metal es el bromo y es quien me da el nombre de esta sal. Este bromo viene de un hidrácido. ¿Cuál es el hidrácido del bromo? El ácido bromhídrico. Y se acuerdan que el hídrico lo cambiamos por uro. Entonces esta sal va a llamarse bromuro y el magnesio tiene un solo estado de oxidación. Entonces bromuro de magnesio. ¿Está? Bromuro de magnesio. Bien, no hay consulta, sigamos. Vamos con el último. Tenemos el selenio y nuevamente el hierro. El hierro, acuérdense, puede ser con 2 o con 3. Ya vamos a ver con qué está. Tenemos el selenio. El selenio. Este selenio viene de un hidrácido. Un hidrácido que estaba formado por hidrógeno y por selenio, por supuesto. El selenio pertenece al grupo 6 de la tabla, que es lo que yo le estuve diciendo. Entonces, necesita dos hidrogeniones para formar el hidrácido. Por lo tanto, cuando se disocie, el selenio me queda con dos cargas negativas. Entonces, recapitulando acá arriba, si el selenio tiene dos cargas negativas y tengo 3 átomos de selenio, quiere decir que tengo -6. Por lo tanto, sí o sí, el hierro tiene que aportarme 6 cargas positivas, no hay otra. Pero tengo dos átomos, entonces 6 dividido 2, 3.
el hierro está con más 3 acá. El estado de oxidación más grande, más 3. ¿Cómo se va a llamar la sal? Yo sé que primero va el nombre que me da el no metal y el hídrico lo cambiamos por úrico, por uro, perdón. Entonces va a ser seleniuro. ¿Y el hierro cómo va a estar acá? Seleniuro férrico, muy bien. Seleniuro férrico. Férrico. Termina en ico porque está con el estado de oxidación más grande. Acuérdense que, bueno, la de stock no se la escribí, pero es como veníamos trabajando siempre. Está seleniuro de hierro 3, bromuro de magnesio 2, sulfuro de hierro 2, yoduro de cobre 2. Donde se complica la nomenclatura de stock es en lo que vamos a ver ahora, que son las oxosales. Vamos a resolver el ejercicio número 1, que pide escribir la ecuación, balancear y nombrar el compuesto. Y me da esa sal. ¿Cómo me doy cuenta que es una oxosal y no es una sal binaria, que era lo que veníamos trabajando? Porque tengo el oxígeno. ¿Sí? Tengo el metal, tengo el no metal, pero también tengo oxígeno. ¿Está? Es una oxosal. Vamos a ver por parte. ¿Por qué estaba formada la oxosal? ¿Se acuerdan que era por un oxácido más un hidróxido? Entonces, lo primero que tenemos que ver es el oxácido. O sea, a partir de, esperen que apreté mal, ahí, a partir de esto, tengo que saber qué oxácido tenía. Primero que nada, yo ya sé que el oxácido tiene hidrógeno, va a tener el cloro y va a tener el oxígeno. También yo sé que el oxígeno tengo 3 y que tiene dos cargas negativas siempre. Entonces 2 por 3, menos 6. Por lo tanto, entre el hidrógeno y el cloro me tienen que sumar 6 cargas positivas. No hay otra. ¿Está? ¿Cómo lo van a sumar? Y bueno, el hidrógeno tiene una carga siempre y el cloro va a estar trabajando en este caso con más 5. ¿Está? ¿Cómo me doy cuenta que no va 2 hidrógenos, por ejemplo? Porque el cloro va a trabajar con 1, con 3, con 5 y con 7. ¿Sí? No trabaja con números pares. Ya tengo mi oxácido, ahora tengo que ver el hidróxido. Vamos a formularlo. Es un hidróxido de hierro. O sea que tiene hierro, tiene oxígeno e hidrógeno. Y también yo sé siempre que este tiene una carga negativa. Lo único que me falta saber ahora es si este hierro va a estar con 2 o va a estar con 3. ¿Cómo me voy a dar cuenta con qué está? Y bueno, fíjense, cuando este hidrógeno, ¿sí?, de mi oxácido. Primero, ¿cómo se llama este oxácido? Vamos por parte, ya me estaba salteando un paso. ¿Cómo se llama este oxácido? Ácido clórico, muy bien, Alicia. Este es el ácido clórico. Ácido clórico. Bien. Este ácido clórico, cuando se separe, se disocie, este hidrógeno se va por un lado y todo esto se va por otro lado. Como se libera un solo hidrógeno, esto me queda con una carga negativa. Y fíjense que yo ya tengo cómo está formulada la sal. La sal tiene un hierro y tiene 3 iones del oxácido.
y dijimos que este ion tenía una carga negativa, y tengo 3. Entonces, si tengo 3 por menos 1, tengo 3 cargas negativas, evidentemente el hierro está con más 3. ¿Se entiende el planteo? No, Marcelo, acuérdate cuando es per, es con 7, con el más grande, de los 4. Era 1, 3, 5 y 7. Con 3 y con 5 forman el cloroso y el clórico. Y con 7 formaban el perclórico. Bien. Si se entiende el razonamiento, avancemos. Vamos a borrar un poco todo esto que no va, esto no va, esto no va y esto no va. Y este tampoco va. Bien, entonces ya sé que el hierro está con más 3. Por lo tanto, acá también va a estar con más 3 porque mantiene su estado de oxidación. O sea que acá abajo, vamos a ponerlo con rojo, así va quedando todo un poco más prolijo. Acá abajo va un 3. Y esto, por supuesto, era sal más agua. Vamos a balancear. Vayan pensando el balanceo. Mientras tanto, yo le voy a escribir el nombre. Este hidróxido ya lo vimos 800.000 veces. Era el hidróxido férrico, porque estaba con 3, con el más grande. Fíjense el balanceo. Cloro tengo 1 y acá tengo 3. 3 porque, acuérdense que este 3 acá abajo me está multiplicando el oxígeno y me está multiplicando el cloro. Tengo 3 de este lado y 1 de este lado, sí o sí tengo que multiplicar por 3 acá adelante. 3 cloro, 3 cloro. Vamos con el hierro. Un hierro, un hierro. Estamos bien. Vamos a ver ahora el hidrógeno y el oxígeno. Hidrógeno. Tengo 3 acá del clórico y tengo 3 más del hidróxido, o sea 6. Y de este lado tengo 2. O sea que acá adelante tengo que multiplicar por 3 también. Entonces me quedo 2 por 3, 6. Y acá 3 y 3, 6. A ver el oxígeno si me quedó. Debería. 3 por 3, 9. Más 3. De acá, 12. A ver de este lado. De este otro lado. Tengo 3 por 3, 6. Y 3. 3 por 3, 9. Y 3, 12. Está balanceada. Estamos balanceados, ahora lo único que nos falta es nombrar el compuesto. ¿Cómo se va a llamar? Y acá sí aplicamos la regla del oso chiquito bonito y el pico del pato. A ver, ¿quién se anima a nombrar esta sal? Clorato férrico, muy bien. ¿Por qué clorato férrico? Porque este ico, por el pico del pato, lo cambiamos por ato. Y ahí le damos nombre a la sal. Es clorato. Y acá el hierro está con más 3, que lo mantiene, o sea, con el más grande, clorato férrico. Clorato férrico. ¿Cómo se va a llamar con la nomenclatura de stock? Con la nomenclatura de stock se va a llamar clorato también, porque a todos le ponemos en la terminación ato, clorato, entre paréntesis el estado de oxidación con el que está el cloro, que es 5, clorato de hierro, y el hierro está con 3. ¿Sí o no? Bien, vamos a ver un ejemplo más. Siempre son los mismos pasos para todos los ejercicios. Nada más que acá tenemos una pequeña trampita. Y por eso les puse este ejemplo. El ejemplo D. Fíjense, tenemos el no metal, que es este. Tenemos el oxígeno. Tenemos un no metal. Y tenemos un no metal. ¿Y el metal? ¿Qué pasó? Bueno,
lo que pasó es que estamos ante un caso especial, que en realidad no es tan especial, sino que tenemos este catión que tiene un nombre propio. ¿Se acuerdan que al principio, cuando vieron con Roberto la parte general de nomenclatura, vieron que había elementos que tenían nombres propios? En este caso, este compuesto se llama amonio. Es el amonio. Y si lo ven, es una variante de el gas. ¿Cuál era el gas? Parecido a este. NH3, que era el amoníaco. Sí, no tienen que confundirse. ¿Está? Amoníaco y amonio. Entonces, ese amonio viene a ocupar el lugar que ocuparía normalmente el metal. ¿Se entiende? Entonces vamos a hacer el mismo planteo que veníamos haciendo, pero en vez de utilizar un metal, vamos a utilizar el amonio. Ese amonio va a venir también, pero estoy eligiendo un color, el azul, me gustó. Ese amonio también va a venir de un hidróxido, ¿está? Pero primero lo primero, vamos con quien en este caso yo tomo como no metal, que es el nitrógeno. ¿De dónde va a venir? De un oxácido, eso ya lo sabremos, o sea que tiene esta forma. Lo que no sé es cuántos átomos de hidrógeno, porque en realidad no tengo en claro todavía con cuánto está trabajando el nitrógeno. Yo sé que el oxígeno tiene siempre dos cargas negativas, entonces 2 por 3, menos 6. Entre el nitrógeno y el hidrógeno me tienen que sumar 6 cargas positivas. ¿Se acuerdan que el nitrógeno podía estar con 3 y podía estar con 5? Entonces acá, más 5 y una positiva. ¿Se entiende? Tengo 6 cargas positivas. Tiene un solo átomo de hidrógeno, ese oxácido. Ya lo vimos a este hoy, ¿se acuerdan cómo se llamaba este oxácido? Era, ¿se acuerdan? El ácido nítrico, lo vimos hace un rato. Era el ácido nítrico. Nítrico. Me falta una R acá. Nítrico, termina en ico. Vamos a ver el hidróxido. El hidróxido de amonio tiene esta forma. El ion amonio, al igual que el amoníaco, ¿sí? Es un ion. Siempre va a estar con una carga positiva. El amoníaco también. ¿Está? Siempre con una positiva, por lo tanto con un solo oxidrilo ya me queda escrita la ecuación, el compuesto. Esto lo borramos, estos paréntesis no hacen falta. Cuando es todo 1 a 1, no hace falta que esté. Vamos a escribir la sal. Esta sal del amonio. Y a ver quién la nombra. A ver quién nombra esta sal, que viene del ácido nítrico y del hidróxido de amonio. Nitrato de amonio, muy bien. Nitrato de amonio. Este es el nitrato de amonio. Muy bien. Lo que no me fijé si estaba balanceada, pero lo más probable es que sí. No, no está balanceada. Vamos a balancearla. Cambiar de color. Vamos a ver. Nitrógeno tengo 1, 2 y acá tengo 1 y 2. Está balanceado. El hidrógeno tengo 1 más 4
son 5, más 1 son 6, y acá tengo 4, 5 y 6. Y el oxígeno tengo 3 y 1, 4, y acá tengo 3 y 1, 4. Sí está balanceado. ¿Alguna duda de este compuesto? ¿Cómo se va a llamar con la nomenclatura de Stock? A ver alguien si lo saca. ¿Cómo va a ser la nomenclatura de Stock para este compuesto? Para el nitrato de amonio. Ahí está, Silvia, sí. Sería nitrato, porque acuérdense que a todo el mundo le ponemos la terminación ato, nitrato, y el nitrógeno estaba con 5 de amonio, y el amonio tiene 1. Lo puedo poner como no. Eso sería el nombre con la nomenclatura de Stock. Vamos a el cuadrito de rigor. Cuadrito de rigor. ¿Quién es mi metal? En este caso es el potasio. Yo sé que esto es una oxosal porque tiene el metal, el no metal y el oxígeno. Y el potasio, ¿se acuerdan que es un elemento del grupo 1 de la tabla periódica, el número 19 de la tabla? Es un metal alcalino, o sea que siempre tiene estado de oxidación más 1. Bien, esta parte de mi sal, que es la que me va a dar nombre, ¿de dónde viene? El anión, ¿de dónde viene? Viene de un oxácido. ¿Cómo se va a llamar ese oxácido? A ver si lo sacan. Piensen un poquito. Yo mientras tanto le voy escribiendo acá un machete. Yo sé que mi anión es bromo oxígeno 3 y sé que el oxígeno tiene dos cargas negativas. Entonces 2 por 3 menos 6 acá. Entonces, entre el hidrógeno y el bromo, entre los dos tengo que tener 6 cargas positivas. Entonces tiene que ser impar el bromo. Vamos a buscarlo en la tabla. El bromo, ajá. ¿Con cuánto va a estar? Con más 5. Con más 5, ¿sí? Más 5 y 1, 6. Entonces yo sé que viene de este ácido, que está con 5. ¿Cómo se va a llamar este ácido? Este oxácido, más correctamente hablando. A ver si alguien... sí, no es una burrada, ¿sí? Es ácido brómico. Es el ácido brómico, ¿sí? Por con 5. Acordate que el PER era para el más grande, que es 7. Y acá está trabajando con 5. Entonces viene del ácido brómico. Y según el pico del pato, el ico se cambiaba por ato. Entonces esta sal va a ser bromato. Bromato. Y el potasio tiene un solo estado de oxidación, entonces bromato de potasio. Bueno, acá le voy a escribir potasio, ya me puse medio laucha. Vamos a escribírselo. Bromato de potasio. ¿Cómo va a ser la nomenclatura de stock? Y bueno, va a ser bromato, porque a todo le ponemos terminación ato, no importa lo que sea. No pongo hito y ato, a todo el mundo le pongo ato. Bromato, y el bromo con cuánto estaba, con 5 dijimos, entonces bromato 5 de potasio, y acá lo puedo poner o no, 1 entre paréntesis.
Bien, vamos con ahora cuando hay que formular, que es más fácil, porque formular es mucho más fácil que identificar. En realidad ya van a ver que después cuando practiquen un poquito y en la cursada, esto les va a salir automático, no van a tener que hacer tantos pasos. El tema es entender cuál es la dinámica para todo esto. Bien, nitrato de cobre. ¿Quién es mi metal? El cobre, ya lo sé. ¿Cuál es el problema del cobre? Y bueno, que puede estar con +1 o con +2. Y acá me dice que está con 2, porque está entre paréntesis el 2. Entonces yo ya sé que mi metal es el cobre y el estado de oxidación es +2. Y acá les quiero crear un detalle, yo les pongo +2 para no confundirlo. En realidad la expresión correcta sería 2 más. Pero bueno, no estamos en ingeniería química acá. El cobre está con 2 y el nitrato me dice que el nitrógeno del nitrato está con 5. ¿Qué va a tener sí o sí mi oxosal? Bueno, va a tener el metal, que lo escribo primero, que es el cobre, que va a estar con +2. Va a tener nitrógeno y va a tener oxígeno. ¿Por qué? Porque es nitrato, que viene de nítrico. ¿Se acuerdan? Si el nitrógeno está con 5, acá está con +5, y el oxígeno tiene 2 negativos. ¿Se acuerdan que el nitrato, de dónde venía? Se lo hago acá abajo, para no hacerle una flecha. El nitrato viene de nítrico, del ácido nítrico. Si era nítrico, ¿se acuerdan que estaba con +5 acá, con el más grande? Que generalmente trabaja con 3 y con 5. Nítrico, este está con 1, por lo tanto el oxígeno tiene 3 acá. Entonces, este ácido nítrico, cuando se le va el hidrógeno, me queda el nitrato y me queda con una carguita negativa acá arriba. ¿Está? Entonces acá tengo 3 y todo esto, tiene una carga negativa. Acá al PP le puse esto acá arriba. Quería hacer todo de una. Yo sé que este ion, nitrato, tiene una carga negativa. Entonces, si tiene una negativa y el cobre está con +2, acá abajo necesito un 2. No sé si se entendió o les armé un despelote, si no lo vuelvo a explicar. ¿Se entendió o lo compliqué? Porque por ahí capaz que por querer hacérselo todo de una, eh, los embarullé, más de lo que ya pueden estar. Bien, ¿cómo se va a llamar? Lo puedo volver a explicar. Lo voy a volver a explicar. Vamos de vuelta. A mí me dice que el compuesto que tengo que formular se llama nitrato 5 de cobre 2. El metal, que es el cobre, tiene esta oxidación +2. Ya lo sé. O sea que va a estar sí o sí con 2. Y después me dice nitrato 5. Vos sabés que la terminación ato, por la regla del pico del pato, el pico de pato. Entonces, en el ácido, si la sal tiene ato, en el ácido tiene ico. Entonces, esto viene del ácido nítrico, porque cambié ico por ato. Viene del ácido nítrico. O sea que este ácido nítrico tiene hidrógeno, tiene nitrógeno y tiene oxígeno. Yo sé que el hidrógeno siempre va a estar con +1, eso lo sé. El oxígeno siempre va a estar con -2. Ahora tengo que ver con cuánto está el nitrógeno para ver cuántos oxígenos tengo. Pues no es tan fácil como parece. El nitrógeno puede estar con 2 estados de oxidación, formando los más comunes, ¿sí? +3
y más 5. Si el ácido termina en ico, yo sé que está con el más grande, o sea que está con más 5, si no sería nitroso, si estaría con 3. Pero es terminación ico, está con el más grande, o sea con más 5 acá arriba. Entonces tengo 5 cargas positivas del nitrógeno más una del hidrógeno, son 6 positivas. Necesito 6 cargas negativas en este ácido. ¿Quién me da las cargas negativas? El oxígeno, que siempre trabaja con -2. Si trabaja con -2, necesito 3 átomos de oxígeno, porque 2 por 3, 6. 6 negativas, 6 positivas. Hasta ahí todo muy lindo. Ya identifiqué el oxácido que le da nombre a mi sal. Cuando este ácido se disocia o se separa para formar la sal, lo hace de esta manera, es un ácido fuerte. Después cuando veamos esos ácidos fuertes, débil, lo vamos a ver después. ¿En qué se separa? En un hidrógeno más el guión de este ácido. ¿Se acuerdan que el guión del oxácido cambiábamos la terminación ico por ato? O sea que este es el guión nitrato, con una carga negativa. ¿Quién tiene la carga negativa? Todo este anión. ¿Sí? No el oxígeno, todo. Así como el hidrógeno tiene todo el hidrógeno una carga positiva, todo este ion nitrato tiene una carga negativa. Bien, ya sé los elementos que componen mi sal, que es el cobre, que está con +2, y el ion nitrato, que es NO3, y que tiene una carga negativa. Todo este ion tiene una carga negativa. Entonces, si el metal tiene 2 positivos y el no metal tiene una negativa, necesito 2 acá. ¿Por qué? 2 por -1, -2, con el 2 del cobre, me queda la sal eléctricamente neutra. Y esa es la sal que me está pidiendo ahí, el nitrato 5 de cobre 2. ¿Se entendió mejor ahora? ¿Y el resto que por ahí estaba con dudas? Bien, ¿cómo se va a llamar esta sal con la nomenclatura tradicional? Y estoy haciendo un arco iris acá, pero bueno, no importa. Este ácido termina en ico. Entonces, como termina en ico, este anión va a terminar en ato. Entonces esto va a ser nitrato. No se guíen por la nomenclatura de stock, porque la nomenclatura de stock a todo el mundo le pone ato al final, ¿sí? Puede ser que en la tradicional no sea nitrato, sino puede ser nitrito. ¿Está? Y sin embargo, con la nomenclatura, qué lástima no le puse ese ejemplo. Con la nomenclatura de stock va a ser nitrato igual. Nitrito. Perdón, mira, por hablar me confundí. Nitrato, perdón. Nitrato. Pluma. Nitrato. ¿Y el cobre cuántos estados de oxidación tiene? El cobre dijimos que tenía 2 estados de oxidación. Tenía 2 y 1. Y acá está con +2, el más grande. Entonces va a ser nitrato cúprico. Terminación ico. Nitrato cúprico. Bien, vamos con algunos más. Vamos a ver si lo podemos hacer directamente ahora. Me dice sulfato 4 de sodio. Vamos a borrar acá abajo. Todo esto ya no lo necesitamos. Vamos a hacer uno más. Vamos con este, sulfato 4 de sodio. Me dice que el metal es el sodio y ya sé que el sodio tiene un solo estado de oxidación,
que es 1. Coloco el metal ya, porque va primero. Ya sé que tiene un estado de oxidación más 1. Y ahora tengo que ver el sulfato. Por la regla del pico del pato, yo sé que el azufre... Ah, no, perdón. Por el paréntesis, ¿sí? Que me dice acá que está con 4. Está con más 4 acá. Entonces, el hidrógeno está con 1 y el oxígeno está con 2 y ya estamos en problemas. ¿Por qué estamos en problemas? Porque acuérdense que la suma entre el no metal y el hidrógeno tiene que ser siempre par. 4 más 1 es 5. Entonces necesito 2 hidrógenos acá abajo. Y ahí sí, 4 más 2 son 6 cargas positivas, por lo tanto necesito 6 cargas negativas. ¿Cómo lo logro? Con un 3 acá. ¿Sí? 2 por 3, 6. 6 negativos. Es este ácido. ¿Qué pasa? Acá no puedo aplicar la regla del pico del pato. Eso es lo que me estaba confundiendo. ¿Por qué no puedo aplicar la regla del pico del pato? Porque en la nomenclatura de stock a todo el mundo le ponemos terminación ato. Y entonces, si usaría esa regla, este sería, ¿sí?, el ácido sulfúrico. Pero no es el ácido sulfúrico, es el ácido sulfuroso. Este es el ácido sulfuroso. Bien, cuando se disocie, se va a disociar en 2 hidrógenos más el anión, que va a tener, por supuesto, 2 cargas negativas. ¿Cómo se va a llamar ese anión? Y bueno, ahora tengo que usar la regla del oso chiquito. Entonces va a ser sulfito. El oso chiquito o oso bonito, es lo mismo. Oso, porito, sulfito. Y acá ya la puedo escribir. Y acá es un 3, perdón. Sodio y tengo SO3. Que este tiene 2 cargas negativas. Entonces, si todo esto tiene 2 cargas negativas y el sodio tiene una positiva, necesito 2 sodios acá. ¿Cómo se va a llamar la sal? Sulfito de sodio. Y fíjense que acá es lo que yo les decía hoy, que en la tradicional es terminación ito, pero en la de stock es terminación ato. Porque la nomenclatura de stock a todo el mundo le pone terminación ato. Y eso es lo que me confundió a mí hoy, cuando lo planteé. ¿Se entiende? O sea que no se basen en esta terminación ato, si le da la nomenclatura de stock, porque a todo el mundo le ponen terminación ato. Lo que tienen que hacer es tomar el estado de oxidación que les dice entre paréntesis y formular el oxácido. Y ahí van a sacar qué anión es el que tienen en la sal. Si no hay duda, seguimos. Los otros dos les queda de tarea, pero la mecánica es siempre la misma, ¿sí? Después, en la cursada, chicos, que arrancamos el miércoles, eh, lo vamos a ir viendo, a esto lo vamos a ir repasando a medida que vayamos haciendo el ejercicio. Por supuesto que toda esta mecánica y todo esto no lo vamos a volver a dar, pero sí vamos a ir discutiendo un poco cómo es la formulación. Bueno, seguimos. Vamos con el último ejercicio. Vamos a hacer uno de estos y después vemos el cuadrito. Vamos a ver, me dice, armarlos con los siguientes elementos las posibles oxosales que pueden formarse y nombrarlas de todas las nomenclaturas posibles. Tengo hierro y tengo azufre. El azufre, en este caso, es mi no metal, o sea que el oxácido va a venir de este azufre.
¿Cómo era el oxácido? Tenía hidrógeno, tenía azufre y tenía oxígeno. El hidrógeno siempre estaba con +1, el oxígeno siempre estaba con -2. Y me dice que este azufre está con +4. +4. Entonces, si está con +4, acá necesito 2 hidrógenos y acá necesito un 3. Es el compuesto que hicimos recién. Es el ácido sulfuroso. Ácido sulfuroso que se combina con un oxidrilo de hierro 3, que lo vimos hasta en la sopa ya, que era el hidróxido, un oxidrilo dije yo, en realidad es un hidróxido férrico. Hidróxido férrico, y este era el ácido sulfuroso. Por lo tanto, de la combinación de estos dos elementos sale la sal. ¿Qué sal? Y bueno, la sal va a tener el hierro, por supuesto, y va a tener el anión del oxácido, o sea, de ese sulfuroso. Fíjense, tiene el ácido sulfuroso 2 hidrogeniones, por lo tanto, este anión tiene 2 cargas negativas y el hierro está con +3. Así que necesito 2 de este y 3 de este. Esto lo venimos haciendo desde hoy temprano. ¿Cómo se va a llamar? Y bueno, regla del pico del pato. Fíjense, viene el ácido sulfuroso, que era quien me nombraba la sal. El oso lo cambio por ato. O sea, el pico del pato y el oso chiquito. El oso lo cambio por hito, perdón. Hito. El oso chiquito o bonito. Entonces, sulfuroso va a pasar a llamarse sulfito. ¿Sí? Sulfito del hierro, que el hierro era férrico, entonces sulfito férrico. Fíjense que yo por ahí me trabo un poquito, ¿por qué? Porque no todos los elementos es una sustitución directa de las últimas 3 letras, ¿está? Acá no es sulfurito, sino que le ponemos directamente sulfito, ¿sí? Si ustedes escriben sulfurito, no se lo vamos a considerar mal tampoco. Lo mismo que el sulfato, no es sulfurato, sino del ácido sulfúrico no es sulfurato, es sulfato, ¿sí? Pero bueno, eso con la práctica le van a ir agarrando la cancha. Bien, ya se lo nombré con la nomenclatura tradicional, vamos a nombrarlo con la nomenclatura de stock. ¿Cómo va a ser? Sulfato 4 de hierro 3. Vamos a hacer el último rapidito acá abajo, así les queda. Me dice cobre y carbono. El carbono es el no metal, así que el carbono es el que está en el oxácido. ¿Cómo eran los oxácidos? Tenían un átomo de hidrógeno, el no metal y un oxígeno. El carbono, acá me dice que está con estado de oxidación +4. El hidrógeno está siempre con +1 y el oxígeno con -2. Entonces, el mismo caso que hoy. Necesito 2 hidrógenos. ¿Por qué? Porque la suma de las cargas positivas del hidrógeno y el no metal tiene que ser siempre par. Siempre. Y acá es +6. ¿Por qué tiene que ser par? Y porque justamente el oxígeno tiene 2 cargas negativas. Entonces, para balancear las cargas siempre tienen que ser números pares. Fíjense, necesito 6, multiplico por 3 acá. Y ahí tengo el ácido. ¿Cómo se llama ese ácido? Del carbono con +4. Fíjense que el carbono tiene 2 estados de oxidación. 4 y 2. Así que acá está con +4, que es el más grande. ¿Cómo se va a llamar el ácido?
Ácido carbónico, muy bien Marcelo, ácido carbónico. Este es el ácido carbónico, lo vamos a usar bastante también el ácido carbónico. Ácido carbónico. Bien, ahora vamos a ver el hidróxido, el cobre 2. Me confundí acá. Hidróxido de cobre, el cobre, oxígeno e hidrógeno. El cobre me dice que está con +2, el oxidrilo siempre tiene carga -1, entonces todo esto va multiplicado por 2. 2 por -1, -2, y 2 positivo es 0. Hidróxido de cobre 2. O, ¿cómo se llama con la nomenclatura tradicional? Ya lo hicimos hoy. Este hidróxido que estaba con 2. El cobre podía estar con 2 y podía estar con 1. Acá está con 2, que es el más grande. Así que este va a ser hidróxido cúprico, muy bien ahí. El hidróxido cúprico. Ya a poquito van a ver que ya van a ir aprendiéndose los compuestos de memoria. ¿Cómo va a ser la sal que se me va a formar? Y bueno, va a tener el cobre, que mantiene su estado de oxidación, +2, y va a tener el anión que viene del ácido carbónico, que es carbono, oxígeno 3, y que tiene 2 átomos de hidrógeno. O sea, este ácido carbónico, cuando se disocia, me libera 2 hidrogeniones por un lado y por el otro me libera 2 aniones con 2 cargas negativas, que estos son los que me vienen a formar la sal. Con la regla del pico del pato, yo sé que carbónico, ¿sí?, pasa ico, pasa a ato. Entonces va a ser carbonato, esperen que se me perdió ahí está. Carbonato, ato, por ico, y es cúprico, porque mantiene su estado de oxidación. El cobre está con 2, es cúprico. Carbonato, cúprico. ¿Cómo va a ser con la de stock? Y bueno, voy a tener carbonato, sí o sí. Carbonato, entre paréntesis estado de oxidación, que ya me lo da, es 4. Carbonato de cobre y entre paréntesis 2. O sea, el estado de oxidación me los da. Les muestro cómo hacer el último ejercicio y terminamos. Bien, los pocos que han aguantado, que han sobrevivido. Esto es las oxosales ácidas. Esta es lo mismo que hacíamos hoy, pero con el agregado de la palabra ácido. Fíjense que recién trabajamos con carbonato. Esto es un carbonato ácido de calcio. O sea, lo único que estoy haciendo es agregarle la palabra ácido entre medio. Fíjense ahora este ejemplo. Dihidrógeno fosfato de sodio. ¿Está? Fíjense, tenemos un sodio y me dice dihidrógeno, o sea que tengo 2 hidrógenos y además tengo el fosfato. Dihidrógeno fosfato de sodio. Podemos formular rápido este. Fíjense, es re fácil. Sulfato venimos trabajando desde hoy. Nosotros trabajamos con el sulfito, ahora toca el sulfato, o sea, del ácido sulfúrico. Por lo tanto, tiene esta forma, el ion sulfato, y me dice que es ácido y que tiene el hierro. El hierro que es férrico, o sea que está con el más grande, con +3. Entonces acá tiene +3 y todo esto tiene un solo negativo, o sea que es un 3 acá abajo. ¿Sí? Ya van a ver que cuando vayan practicando, cuando lleguen a este punto, lo van a sacar de taquito.
vamos a dejar acá porque ya el que no murió está a punto de morir.